Ucrania, invierno de 1994. Vamos camino a la aldea de Rubiesno para asistir al matrimonio de Igor y Natasha. Por el camino, vemos a los pescadores del Dnieper buscando peces bajo el hielo. No hay nada que nos muestre que desde el momento de lograr la independencia ya hayan pasado 2 años. Estos helados pescadores pasan horas sobre el hielo igual como lo hacían antes en tiempos de Gorbachev o aún antes, cuando Brezhnev. Solo sus preocupaciones, su experiencia, sus esperanzas y, como veremos, sus temores han cambiado drásticamente desde entonces. Aquí, sobre el hielo, así como en cualquier otro lugar en Ucrania, el futuro de sus habitantes se ha tornado más que nunca en algo incierto e impredecible. Cuando en agosto de 1991 la gente llena de esperanza salió a la calle para demostrar en favor de la independencia, todos proclamaban la pertenencia de Ucrania a Europa y no a la Unión Soviética. Los embargaba a todos un espíritu de campaña y de lucha, y la mayoría estaba dispuesta a afrontar los sacrificios que suponía este nuevo comienzo. ¿Qué les trajo a esta gente estos 2 años de independencia? ¿Cómo es la Ucrania de hoy? Hoy todos comienzan a ver con ojos más sobrios y menos eufóricos cómo el país afronta una catástrofe económica, acercándose cada vez más al abismo de la miseria más extrema. El gobierno no ha dado aún ningún paso significativo para acercarse a una economía de mercado tal y como esto se entiende en Occidente. Más aún, parece que estuviese dispuesto a reponer de nuevo las viejas estructuras económicas dirigidas por el Estado. El Banco Central sigue lanzando dinero a la calle, emitiendo millones de millones para evitar el derrumbe de fábricas estatales obsoletas y de instalaciones mineras improductivas. El resultado, una inflación de más del 50% mensual, la más alta de entre todas las repúblicas que en otra época fueron soviéticas. Una caída vertiginosa del valor de la moneda respecto al dólar y al rublo ruso. Un déficit del presupuesto nacional que ha resultado incontrolable y una fuerte caída de la producción de bienes, seguida por la consecuente caída del nivel de vida del ciudadano. La desintegración social, todos sabemos lo que es. En todo caso, las encuestas sociológicas nos lo muestran claramente. Un creciente nerviosismo social, una reducción de la esperanza, un aumento de la tensión. Todo ello es parte del clásico cuadro de una sociedad inmersa en una economía en estado de hiperinflación. Hasta hace un año el pan costaba 5 cupones. Hoy cuesta 2.400. Nosotros no cambiamos nada. Existen reglamentos de acuerdo con los cuales el Banco Nacional nos quita la mitad de todos nuestros cobros en divisas, dólares, rublos, marcos alemanes, y nos los paga en moneda nacional según el cambio oficial, el cual está muy lejos de la cotización del mercado. Del resto nosotros disponemos solos. Sobre todos esos programas referentes a la privatización no vale la pena hablar. Hay que ponerlos en práctica. Ninguna de las reformas adelantadas en los países de Europa Central fue llevada a cabo sin la participación de importantes economistas, quienes dirigieron directamente estos procesos, Balcerowicz en Polonia o Klaus en la República Checa. El otro problema que afecta a la estabilización de la macroeconomía es que en principio todos están de acuerdo, pero en cuanto se dan un par de pasos concretos en esta dirección, enseguida podemos ver cuántos intereses particulares se han formado en ciertos círculos industriales. En este momento, una empresa estatal puede obtener un crédito a un 2% de interés anual. Bueno, digamos que incluso sea un 20%. Sin embargo, la tasa de inflación es de un 80% anual. Esto es algo inaudito, algo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Es dinero que no cuesta, crédito gratis, y por supuesto se lo puede entonces invertir en otra cosa. Se lo puede, digámoslo así, revender a otras personas y de esta manera hacer un buen negocio sin hacer absolutamente nada.
Este es uno de los puntos. El otro punto es la asignación arbitraria del valor de cambio del Carbovanex. ¿Cómo es posible que se establezca el valor del Carbovanex 2 veces por debajo de su valor de mercado? Entonces sucede que usando relaciones personales, apoyándose en ciertas, vaya usted a saber qué prioridades, que solo Dios sabe cómo se reparten, algunas empresas llegan a obtener el permiso para comprar divisas a un cambio establecido de este modo tan arbitrario. Querámoslo o no, tenemos que aceptar que existen elementos a quienes podemos llamar corruptos en Ucrania. Existen y de una manera muy fuerte están frenando nuestro trabajo. En lo que se refiere a la corrupción, la situación es la siguiente. Alrededor de 3, 4, puede que 5.000 millones de dólares se han escurrido hacia cuentas bancarias en el extranjero. Esto es una colosal suma de dinero. Esta suma es 2 veces el déficit fiscal de Ucrania. La lucha contra la corrupción es, por supuesto, muy importante, pero pienso que no vamos a obtener en ella ningún éxito importante hasta tanto no hayamos creado condiciones normales para el desenvolvimiento de la vida económica. Mientras existan todas estas limitaciones a la exportación, mientras el envío de 1.000 kilogramos de mantequilla a Rusia se siga considerando casi un crimen, señores, nunca vamos a ganar la lucha contra la corrupción. Faltan las reglas normales del juego. Hay que definir cuáles son las reglas normales del juego, qué es lo que está de acuerdo con las leyes y qué es lo que no. Entonces recién nos podemos poner seriamente a luchar contra la corrupción. Hay que hacer esto y hay que hacerlo enseguida. Тоді можна серйозно братися за боротьбу з корупцією. І треба це робити, і якнайшвидше. Що можна сказати про соціальний стан? ¿Qué se puede decir respecto a las condiciones sociales? Dios mío, todos lo saben. Hemos llegado a un colosal empobrecimiento de la población. Por una parte, tenemos un 2% de la gente manejando Mercedes por las calles de la ciudad, comiendo en restaurantes en los que se pagan divisas, comprando en tiendas en las que se compran divisas. La clase media desapareció, ya que debido a la hiperinflación perdió todos sus ahorros. Los jubilados y retirados, así como las capas más pobres de la población, no tienen de qué vivir. ¿Cómo se puede vivir, dado el monto de las jubilaciones y rentas de los ancianos, cuando un kilo de carne cuesta hoy en el mercado 110, 120 Carbovanex? Todo eso, por supuesto, ha provocado y sigue provocando la desintegración de la sociedad. Hemos visto un aumento en la criminalidad. En 1993 hubo 35% más homicidios que en 1992. La delincuencia prolifera como nunca. Prolifera también el alcoholismo. Es significativo el hecho de que el alcohol sea el único producto de consumo masivo cuya producción haya subido en 1993. Товарів, єдиний товар масового споживання, який підвищився в 93-му році, підвищився, здається, на 9%. Compré esto por 2.500. Mire usted, y esto otro. Este pedazo, 500 rublos. Y aquí tengo remolacha y zanahorias por 1.000 rublos. ¿Y puede comprar carne? No, no compro carne desde hace un año. Bueno, alguna vez alguna pata de gallina o huesitos. ¿Usted no las compra porque? No, yo simplemente no puedo. ¿Y productos lácteos? Sí, leche sí compraba. ¿Y ahora no más? Ahora no. Compro leche en polvo porque no puedo permitirme comprar leche. Yo le digo, yo no tengo estadísticas de esas que hacen por ahí, pero si vemos a una tienda, por la calle, la mayoría de la gente se ha empobrecido, o más bien, para ser exactos, no es que se empobrecieron, es que se han convertido en mendigos. Está claro que no todos son perdedores. A algunos los cambios ya los benefician.
Cada vez hay más productos lujosos, automóviles, la gente comienza a exhibirse como en el extranjero, en Occidente, y se vive bastante bien. En el campo no hay ni whisky escocés, ni otros vicios occidentales. Los cambios han tocado duramente a casi todos, en especial a los ancianos. Aquí también la producción cayó violentamente y el nivel de vida es cada vez menor. El abastecimiento empeora mientras los precios aumentan cada día. ¿De dónde viene usted? ¿De Bocina? De Bocina. Por los lados de la Ucrania, del sanatorio Ucrania, sí. Por allá, por donde está el sanatorio Ucrania, hay 3 cabañas. Ellas están en la zona de Chernóbil, pero al cruzar la calle ya no estás en la zona. Es ridículo, ¿no es verdad? Lo que significan 2 metros de distancia. Por un lado de la calle se está en la zona, y por el otro en Chijivka, que ya no pertenece a la zona. Los de aquel lado se jubilaron a los 50 o 51 años de edad, y nosotros lo haremos después de cumplir los 55. Porque no vivimos en la zona, pese a que nuestros hijos se enferman lo mismo y que todos estamos igualmente afectados. Aquí nadie puso una barrera de plástico entre ambas partes para que aquello no volara. Eso está en todas partes. Está en Husovazitsi y en todas las aldeas del alrededor. En Kiev, en Chijivka, que no está en la zona. Y por ello no recibimos las cuotas del abastecimiento que reciben los de Bosil. En Bosil, que está dentro de la zona del sanatorio, de la zona de Chernóbil, los inválidos reciben el dinero que merecen, mientras nosotros, ¿qué? Un momento, que todavía no he contado. ¿Cuántos panes te llevas? El más eminente y conocido ejemplo de la dramática situación de contaminación del medio ambiente en Ucrania es la catástrofe de Chernóbil. Los ríos están envenenados y en los centros industriales del este el aire apenas se puede respirar. La esperanza media de vida ha bajado drásticamente. Bajo el comunismo en general no se hacía caso al valor que pudiese tener el medio ambiente, y ahora cada año se ven cada vez más las devastadoras consecuencias que esto ha traído a la población y a la economía del país. Muchachos, ¿qué están filmando? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Una película? Si por lo menos trajeran pan, si trajeran pan y no películas. No hay entonces por qué extrañarse de que la duda se apodere de la gente, de que se vuelquen a la religión en busca de consuelo y esperanza. Han dejado de creer en los políticos y ya no encuentran perspectivas para su propio futuro. Український народ є дуже терпеливий. Los ucranianos son gente muy paciente. Hay poca gente en el mundo que aguantaría semejante política económica, ni una situación semejante a la que vemos aquí. Creo que este pueblo es incluso capaz de soportar aún más, pero necesita verle una salida a esta situación. Necesita tener en perspectiva una solución concreta, real, y no para dentro de 20 años, sino para dentro de 1 o 2.
Не через 20 років, а через рік, через два. Pero, ¿cómo sería esa salida? ¿Qué puede hacer el gobierno ante esta catástrofe económica, social y ecológica? A todo ello hay que añadir la dependencia que tiene Ucrania de los suministros de energía provenientes de Rusia, la presión que los grupos de interés, como los directores de los Kolchokov, los directores de las grandes empresas industriales y los dirigentes sindicales ejercen sobre el gobierno central para forzarlo a cumplir con sus exigencias. Los países occidentales no dan muestras de especial comprensión hacia las excepcionales condiciones políticas y económicas que rigen hoy en Ucrania. Si bien es cierto que se acordó, por la urgencia del caso, la concesión de recursos para lograr controlar y asegurar los reactores, así como para la inversión en obras de infraestructura, todavía hoy los organismos occidentales se comportan muy cautelosamente. Según el presidente, Ucrania debería seguir su propio camino. Pero, ¿cuál es ese camino? Es algo que resulta hoy tan poco claro para la mayoría de la población ucraniana, como incomprensibles siguen siendo todavía para muchos de ellos las causas por las cuales la economía soviética se vino abajo. На мой взгляд, и Маркс, и Энгельс, и Ленин, это гениальные люди. Esto tiene que ver con la forma de la propiedad. A mí me parece que Marx, Engels y Lenin fueron personas geniales. Sin embargo, ellos cometieron un gran error. No tomaron en cuenta un factor tan importante como lo mío y lo nuestro. Para explicarme mejor, les cuento algo que observé hace unos días. Yo estaba en las parcelas, en donde los trabajadores de nuestra flota marina y fluvial construyen sus propias dashas. Parado a un lado, yo estuve observando cómo trabajaba uno de nuestros empleados, que no acostumbra mostrar en la empresa un exceso de actividad durante las horas laborales. Si pudiesen ver ustedes con cuánto entusiasmo trabajaba este hombre. Al principio ni siquiera me reconoció, porque estando tan absorto en su trabajo, ni se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Si este hombre, con ese mismo entusiasmo, o ni siquiera, aunque fuera con la mitad, trabajase así aquí en la empresa, haría ya mucho tiempo que hubiésemos alcanzado a los Estados Unidos, tanto en su nivel de vida como en el desarrollo de su producción, etc. A lo largo de estos 74 años, vivimos sin ningún estímulo importante para el trabajo. No hubo estímulo. Bueno, pueda que al principio sí, enseguida después de la revolución, reinaba todavía el entusiasmo revolucionario. Existía un cierto estímulo, pero este fue desapareciendo. Y si tomamos en consideración la burocracia y un factor tal como la Urivinovka, la igualación, donde a todos pagan lo mismo, esto justamente condujo a que la sociedad perdiese su interés por el trabajo. Es evidente que la única salida a esta situación es la privatización, la propiedad privada. Justamente ella es la que permite el aumento en la motivación por el trabajo en nuestra gente. Aunque bajo múltiples aspectos no hay manera de comparar a Ucrania con los países vecinos, no hay que olvidar que las reformas también le están haciendo falta como a los otros países. Algunos países de la Europa central y oriental han recogido ya suficiente experiencia del proceso de reformas económicas y sociales. Que Ucrania esté dispuesta y sea capaz de aprender de la experiencia de otros países es algo que nadie sabe. Pese a que todos crean que sí puede, lo cierto es que no se puede seguir adelante tal y como hasta ahora lo han hecho. Es el invierno de 1994. Los habitantes de Varsovia y los de toda Polonia viven envueltos todavía en grandes transformaciones. Apenas 5 años después de la caída del socialismo, los cambios que ha pasado Polonia la han hecho irreconocible.
Cierto es que el Palacio de Cultura, un regalo de Stalin, sigue imponiendo su sello a la imagen de la ciudad, pero incluso hasta dentro de este monumento ya han entrado como en su casa los atributos del capitalismo. Los cambios en general pueden verse donde quiera, en la ciudad y en el campo. En el verano de 1989, Tadeusz Mazowiecki fue nombrado primer ministro de Polonia, el primero no comunista electo después de la guerra. Él reunió a un grupo de jóvenes economistas polacos, con quienes se dio a la tarea de liberar la economía polaca del control central, así como la de transformarla en una economía de libre mercado de tipo capitalista, basada en la propiedad privada. Pero, ¿cómo fue la situación inicial? La situación polaca en 1989 era particularmente difícil y parecida a la situación que actualmente se vive en Ucrania. En primer lugar, teníamos una extraordinaria inflación. Los precios subían a una tasa del 40 o 50% mensual. Los salarios también subían muy rápido. Había un enorme déficit fiscal a causa de la violenta subida de los precios. Nuestras reservas de divisas estaban excepcionalmente bajas. Y ya en septiembre de 1989, el dólar en el mercado negro costaba 8 veces más que al cambio oficial. La producción industrial caía constantemente. Era el primer problema, la inestabilidad de la economía y de la moneda, la cual perdía su valor con una enorme rapidez. El segundo problema era de carácter estructural. El sistema económico estaba mal construido, era ineficiente. Había que cambiarlo lo más rápidamente posible. Había que crear nuevas instituciones para que la economía pudiese desarrollarse basándose en principios más sanos. O sea, que teníamos por un lado el problema de la inestabilidad de la economía y de la increíblemente alta inflación, y por el otro, el problema de una estructura deficiente. Este fue el diagnóstico al cual llegamos durante las primeras semanas del nuevo gobierno, en el que yo participé como viceprimer ministro y ministro de Hacienda, así que muy rápidamente preparamos un programa económico. Este programa económico despertó profundas controversias. Estaba basado en 3 elementos: estabilización, liberalización y privatización. La estabilización de la economía significa que los precios dejan de subir rápidamente, que se reduce la inflación. Esto en primer lugar, y luego, el que se elimina las colas y el desabastecimiento. Para lograr esto, en realidad hay que realizar 2 cosas. En primer lugar, controlar las causas de la inflación, es decir, disminuir de un modo significativo la velocidad con que crece la masa monetaria en la economía, limitar decididamente el flujo de créditos impagables a las empresas, ya que en toda circunstancia, en cada país, allá donde se emite rápido la moneda, allá siempre crecen rápido los precios y vuelven las colas. Esto es un paso primordial, sin el cual no existe ninguna oportunidad de sacar al país de esa catástrofe que es la hiperinflación, y en este momento, en Ucrania, con toda seguridad, esta catástrofe tiene lugar. Na to, żeby wyprowadzić kraj z katastrofy, jaką stanowi hiperinflacja, a w tej chwili na Ukrainie z całą pewnością katastrofa hiperinflacji. Desde principios de los años 90, desapareció el mercado negro de divisas. El złoty se convirtió en una moneda suficientemente estable. ¿Cuánto le debo? 68.000 złotys. ¿Podría pagarle en dólares? No, yo no quiero dólares. ¿Dónde los voy a cambiar luego? Por favor, págueme en złotys. Otóż, aby gospodarkę zliberalizować, to trzeba te ograniczenia usunąć. Para liberalizar la economía, uno debe eliminar las trabas. En primer lugar, debe existir una libertad de decisión sobre cuánto y qué es lo que cada empresa desee producir. También sobre dónde y a qué precios cada empresa quiere comprar. Hay que eliminar todas las limitaciones sobre lo que se pueda comprar. Los productores y los consumidores deben tener libertad para decidir si pueden o no y de qué manera
quieren gastar su dinero. Una importantísima parte de la liberalización consiste en eliminar todos los obstáculos burocráticos y financieros para abrir y desarrollar nuevas firmas privadas. Hablando en general, hay que crear condiciones en las cuales exista un gran margen de libertad de decisión, dado que solo entonces la gente y las empresas se sentirán capaces de mostrar lo que son, van a poder también competir entre sí por el dinero de los consumidores de bienes y servicios. De modo que con la implementación de las libertades económicas por una parte y de la libre competencia, la cual está ligada con la liberalización por la otra, los resultados económicos van a poder ser mejores. Los resultados económicos sean mejores, mejores serán las condiciones de vida de la población. No to i będą lepsze warunki życia dla ludzi. Firma nazywa się UKP Elektronik. La empresa se llama UKP Electrónica. Es una sociedad de responsabilidad limitada. Como sociedad existe desde julio del año pasado. Antes era una firma con un nombre muy parecido, UKP Electrónica, solo que sin el final SRL. Era una empresa unipersonal, absolutamente normal. Así fue como empezó. Dado que a una sola persona le resultaba difícil llevar a cabo todas las negociaciones comerciales, por ello se transformó en SRL. De ahí vino el cambio. Lo que a fin de cuentas a cualquier otro le recomendaría. Si pudiese aconsejar a alguien, lo que les sugeriría es que pensara inmediatamente en esta forma de empresa con cierto respaldo legal. Por supuesto, esto conlleva ciertos problemas, ya que hay que preocuparse entonces, entre otras cosas, de la contabilidad. Pero los comerciantes con los que se trata lo ven a uno enseguida de otra manera. En esta firma trabajo yo desde 1991. Desde finales de este año, la empresa se ocupa de antenas satelitales. Y ya había mencionado que hacía servicio desde 1986. En este momento, la empresa emplea 5 personas y pensamos en ensanchar nuestra actividad no solo en antenas satelitales, sino en otra rama donde hay mucho interés ahora en Polonia, la de la construcción. Prywatyzacja przed 1989 rokiem nie była możliwa. La privatización antes de 1989 no fue posible a gran escala ni en Polonia, ni menos aún en Ucrania, por el hecho de que existían limitaciones políticas. Luego, cuando Polonia y Ucrania se convirtieron en países libres, resultó evidente que había que aprovechar esa libertad para crear ciertos cambios en la economía, los cuales serían muy importantes desde el punto de vista del mejoramiento de su funcionalidad. En estos cambios estaba incluida, por supuesto, la privatización. ¿Qué hicimos nosotros en Polonia? En primer lugar, en Polonia, con mucha rapidez, fueron retiradas ya para finales del 88 y principios del 89 las limitaciones para la creación y desarrollo de firmas privadas. Gracias a ello, el sector privado en Polonia empezó a desarrollarse con gran rapidez y se convirtió en la principal fuerza que impulsa la economía polaca. En segundo lugar, hemos creado una compleja y desarrollada legislación que reglamenta la privatización. El trabajo sobre esta duró varios meses y luego bastante tiempo duraron las discusiones al respecto en el Congreso. Y al final resultó aprobada a mediados de 1990. Con las leyes de privatización fueron creados organismos que tienen como tarea ocuparse de la privatización en Polonia. Y con este fundamento se empezaron a privatizar las empresas estatales. En Polonia utilizamos los métodos más diversos. La venta de participaciones o acciones en la empresa o en la bolsa. Para los inversionistas estratégicos, entre ellos los inversionistas extranjeros, también se utilizaron como método la liquidación de empresas estatales y la creación en su lugar de nuevas empresas con participación de sus trabajadores. Tratamos de movernos por varios canales con el fin de que el ámbito de la privatización sea el más amplio posible. Poruszać na kilku różnych ścieżkach, tak aby zakres prywatyzacji był możliwie szeroki. Giełda papierów wartościowych jest elementem całego systemu
La bolsa de valores es un elemento del mercado de valores y su objetivo principal es la valorización de las empresas, gracias a lo cual los accionistas por sí mismos pueden decidir cuál es el valor de determinada empresa o acción. Buenos días, señoras y señores. Les doy la bienvenida y anuncio los niveles de hoy. VIX 289. Mientras tanto, ya se han realizado algunos cambios, tales como la privatización del comercio, de la construcción, del transporte público, así como el de pequeñas y medianas industrias. Sin embargo, no es posible traspasar de un día para otro las grandes empresas estatales a propietarios privados. Para protegerlas de la bancarrota, el Estado se ve obligado a intervenir, es decir, a otorgar subsidios. En la mayoría de los casos, se podría mantener el mismo nivel de producción reduciendo la fuerza laboral. La pregunta fundamental es, ¿cómo mejorar la producción y cómo estimular la demanda en el sector de las grandes industrias de manera que los empleados no tengan que temer por su puesto de trabajo, al tiempo que se reduzcan los costos de la empresa para que ésta pueda mantenerse por sí misma a mediano plazo? Las políticas no han logrado darnos una respuesta convincente para contestar a esta pregunta. Esto es algo que no se puede ignorar. Mucha gente perdió su trabajo y resulta cada vez más difícil encontrar un nuevo empleo, sobre todo si se trata de una mujer o de una persona mayor. Mientras tanto, los más jóvenes y con buena preparación tienen todas las posibilidades de avance social. Los costos sociales de la transformación del sistema han resultado enormes. Okres PRL-u ukształtował postawy ludzkie, wyobrażenie o prawach człowieka, o tym, co się człowiekowi należy. I to można w skrócie powiedzieć tak, że... Durante los años que duró la Polonia popular, se fueron formando actitudes humanas, ideas sobre los derechos del hombre, sobre aquello a lo que el ser humano tiene derecho. En pocas palabras, se puede decir que el ser humano tiene derecho al trabajo, tiene derecho a un servicio de salud, a una casa, lo que significa también un alquiler reducido, derecho a la educación, a la cultura, al descanso. A esto se lo consideraba como su derecho, como algo que era la base de su dignidad. Esto es diametralmente contrario a la economía de mercado, donde el ser humano no tiene derecho a nada y donde simplemente tiene lugar un juego económico. En la construcción de esta economía de mercado, nosotros queremos construir una economía social de mercado, es decir, aquella en donde existen instituciones que protejan a los más débiles y premien a los más activos. Pero en todo caso, esto es una filosofía totalmente distinta. En Polonia existe un conflicto entre las aspiraciones y las intenciones sociales por una parte y las exigencias de la economía de mercado por la otra. Y este conflicto es el responsable del fracaso de los partidos gobernantes en las elecciones del 93. El gobierno, por razón natural, tomó la posición de defensor de la economía de mercado y del proceso de reconstrucción. La oposición se colocó en el lugar de defensor de las exigencias sociales. Esta oposición, la cual recibió ahora el poder, va a tener que ponerse ahora en el lugar de defensor de esta política de mercado y transformaciones, por lo cual va a entrar en conflicto con las expectativas de la sociedad, con sus aspiraciones y sus necesidades. Hasta que no se resuelva este conflicto, estaremos siempre bloqueando el proceso de reconstrucción, y esto va a llevar a luchas políticas entre los partidos. Sin embargo, podemos vencer este obstáculo de una sola manera. Yo pienso que esto es posible solamente a través de la incorporación del ciudadano. Esto es posible si hacemos que la gente se convierta en coautora del proceso de reconstrucción. Es decir, se trata de no negar estos derechos. El derecho al trabajo, el derecho a ganar dinero, el derecho a tener casa, pero no para hacer de ellas exigencias ante el Estado, sino una tarea para las instituciones sociales de las cuales la gente se sienta partícipe. Y esto es posible de realizar.
En la economía socialista planificada, las perspectivas económicas eran ciertamente malas para casi todos, pero por lo menos eran relativamente seguras. Hoy, para la mayoría de la gente, la incertidumbre ha aumentado y los sindicatos y los partidos políticos tratan de explotar esto para aumentar su capital político. Los partidos izquierdistas y derechistas tienen cada vez más popularidad. Queremos proposiciones concretas que mejoren la situación económica. Tiene que haber conversaciones concretas. Jeśli porównujemy to z tym, co by się stało w gospodarce bez Si comparamos con aquello que hubiese ocurrido en la economía si no hubiésemos puesto en práctica reformas radicales, podemos afirmar que no hay perdedores en este proceso de reformas, puesto que si tales reformas no hubiesen sido hechas, por ejemplo en Polonia, entonces ésta se encontraría en una situación mucho peor de aquella en que se encuentra ahora. niż jest obecnie. Incluso en Ucrania, hay personas que ponen todo de sí y asumen riesgos en su campo de acción para llevar las reformas a la realidad. Empresas tales como Ukhrflot, la flota pesquera ucraniana, y algunas decenas más se han atrevido a lanzarse a la economía de mercado. La iniciativa para la privatización de la flota fluvial fue propuesta por la propia cooperativa a los trabajadores de la flota fluvial y marítima. Estamos listos y somos capaces de mantenernos en pie. Nos dirigimos al gobierno y debo decir que tuvimos que hacer un gran esfuerzo para convencer a todos de que estábamos en capacidad de realizar esto de un modo correcto. Aquí también, en la cervecería de Opolón, los empleados entraron en una nueva etapa. La empresa ha sido privatizada y ahora lucha por sobrevivir con las reglas del libre mercado. В той же час, якщо говорити про ефективність роботи приватизованих підприємств і державних підприємств, звичайно, колективи несуть відповідальність за своє існування. Si se trata de la eficiencia de las empresas estatales privatizadas, hoy los empleados son los responsables. La gente advierte al instante los resultados de su trabajo. Se dan cuenta de ello en nuestra sociedad anónima. Debido a la enorme inflación, acostumbramos a repartir dividendos cada trimestre, es decir, 4 veces al año. También esta fábrica de muebles logró la privatización entre tanto. Los empleados son hoy en día los propietarios. Los contratos de exportación a Occidente garantizan el nivel de empleo. Para los años próximos está planeada la producción de nuevos productos, así como la conquista de nuevos mercados de venta. En todos estos esfuerzos, las empresas ucranianas no están solas, aprovechan de la ayuda de especialistas de Occidente y a menudo de su experiencia. Wir setzen an folgendem Punkt an. Privatización local. Esto es lo que yo tenía en mente cuando hablaba de la privatización en Europa Oriental, es decir, la compra de una empresa por sus directivos y sus empleados. En todas partes se constata, también en Rusia y en Ucrania, que esta privatización local no resuelve ningún problema. Solo resuelve uno: el problema de la total dependencia del Estado. Esto es cierto, las empresas obtienen de esta manera un poco más de autonomía de decisión. Tienen posibilidades de probar por sí mismas la penetración de mercados de consumo y afianzarse en ellos. Pero a través de la privatización local, en la forma de la compra directa de la empresa por los empleados, por una suma simbólica de dinero, no fluye ningún aporte de capital de inversión, no se lleva a cabo ninguna transferencia de tecnología ni de experiencia, ni se mejora el parque de maquinarias y, sobre todo, no se abren nuevos mercados de consumo y tampoco se abre al ámbito internacional. Justamente en este momento entramos nosotros, y el hecho de que expertos de Occidente, tales como nosotros, actuemos aquí, me parece tiene una singular significación.
Tenemos como tarea conducir a los inversionistas extranjeros hacia las empresas preparadas para recibirlos, con el fin de crear un valor agregado que excede el de la privatización local normal. Debería esto reflejarse en un estímulo adicional y, como efecto final, permitir a los empresarios el incorporarse a la División Internacional del Trabajo, tal y como la conocemos en Occidente. Esta División Internacional del Trabajo se extendió mientras tanto del ámbito de Europa Occidental a Europa Central y en cada vez mayor medida comienza a abarcar también a Europa Oriental. La comunidad internacional está dispuesta a apoyar las reformas en Ucrania y en otros países postcomunistas. La necesidad de encontrar socios estables en el este es reconocida cada vez más por los gobiernos occidentales. Sin embargo, el acceso a los créditos occidentales no es para nada algo sencillo. Esencialmente, lo que esperamos cuando nos disponemos a conceder un préstamo es la seguridad de que los fondos obtenidos a través del mismo serán utilizados de una manera correcta. Si un préstamo está destinado a la realización de un proyecto concreto, entonces se deben cumplir ciertas condiciones para garantizar que su realización se culminará con éxito, para que el país obtenga de él beneficios y de esta manera pueda pagar el crédito. Si el crédito está destinado a cambios estructurales, a equilibrar la balanza de pagos o a las propias reformas, entonces esto tiene que venir junto a un serio programa de reformas. Un programa serio de reformas no es una condición para complacer las exigencias del Banco Mundial ni los de ningún otro. Es una condición para la mejora del nivel de vida de un determinado país. Si el país no está preparado para cumplir con estas condiciones, entonces nosotros esperamos. Las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial respecto al programa de estabilización son las mismas en todo el mundo. El freno de la inflación a través de la disminución del déficit fiscal y las subvenciones, la liberación de precios, de las tasas de cambio de las divisas y la liberalización del comercio, es decir, la competencia internacional. Se sabe que un programa como este no se puede realizar de un día para otro. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial son a menudo criticados por su excesiva severidad en relación al programa de estabilidad. Sin embargo, poco a poco va creciendo la convicción de que sin estabilización ni un marco legal, el desarrollo económico es imposible. Pienso que estas son personas sensatas. Van a ayudar en la implementación de las reformas. Si incluso por medio de la ayuda de estos reducidos, digamos pequeños medios que ellos ponen a disposición, no se llevan a cabo las reformas, ¿por qué van a permitir que estos medios se pierdan? Esto es algo que no se puede permitir. Estos medios deberían estar a disposición para implementar reformas, y creo que la competencia de los representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial es tan alta que saben a dónde van los créditos y se aseguran de que estos medios no puedan ser malgastados. ¿Cómo se puede hacer para que la ayuda occidental sea más rápida y efectiva? Una cosa es cierta, se debe orientar mucho más hacia las necesidades reales de Europa Oriental y de otras repúblicas de la ex Unión Soviética. No solamente estos escolares de los suburbios de Kiev, que aquí aprenden alemán, merecen un mejor futuro. Occidente no puede evitar el involucrarse más a través de especialistas, tecnología e inversiones de capital. De parte de los países postcomunistas, hacen falta condiciones generales más favorables, así como una voluntad más fuerte para las reformas económicas. Occidente, por su parte, debería darse cuenta de que el medio más eficaz para apoyar a aquellas economías es la apertura de sus propios mercados a los productos de Europa Oriental. Lo más importante es la transferencia de conocimientos y experiencia en materia de aprovechamiento de las estructuras hacia las cuales nos estamos moviendo en el curso de la transformación. Estructuras de la economía de mercado, de la seguridad social y del Estado de Derecho. Todo esto, para la mayoría, es totalmente nuevo. Nunca hubo nada semejante en esta forma en la historia de las repúblicas de Asia Central.
Es verdad que estos cambios han ocurrido muy rápido, y aquí podría ayudar el apoyo de especialistas dispuestos a quedarse aquí por un tiempo más largo. Y si se trata de dinero, yo dudo que el repartir más dinero, dado el estado en que se encuentra hoy la Federación Rusa, pueda ayudar en algo. Sobre esto nos hablaron ya incluso gente encumbrada en la Federación Rusa durante nuestra última visita en Moscú. Ellos mismos no saben dónde ha ido a parar la mayor parte del dinero que han recibido. Aquí llegamos a un punto muy difícil, puesto que la ayuda significaría también una mayor apertura de las fronteras a la importación de productos. Pero, ¿qué es lo que Rusia o Ucrania pueden exportar? Son sobre todo cosas que aún en la misma Alemania, si llegasen a ser importadas sin límites y sin cuotas, provocarían una enorme oposición. In Deutschland selber ganz erheblichen Widerspruch geben würde, wenn man billige Importe ohne Begrenzung und ohne Kontingent ins Land ließe. ¿En qué dirección se irá a desarrollar la situación de Europa Oriental? ¿Puede la comunidad internacional aportar algo al mejoramiento de las condiciones de vida y pueden los estados aprender unos de otros? ¿Es que la detención de las reformas traería consigo peores consecuencias que aquellas que las reformas mismas conllevan? ¿Se podrán poner de acuerdo las fuerzas de cada país en cuanto a la dirección en la cual éste se deba desarrollar? Con toda seguridad, aquí hay muchas más preguntas que respuestas. No son solo las decisiones que se toman en nuestra vida privada las que tienen influencia sobre nuestra vida. Igor y Natasha decidieron unir sus vidas. Ojalá que la de ellos sea más venturosa que lo que fue la de sus padres.